Mi nombre es Francisco Sabino y les voy a explicar hoy el naufragio del Bahía Paraíso en la Antártida. ¿Cómo fue? ¿Por qué se hundió? ¿Dónde? Y el procedimiento que hizo la Armada junto con una empresa holandesa para retirar el combustible y los lubricantes que aún había en el barco. No se olviden en dar clic en el cuadradito que tienen en su pantalla en el ángulo inferior derecho para suscribirse directamente a nuestro canal. El Bahía Paraíso era un buque polar. Fue construido en la República Argentina en los astilleros Príncipe, Memgui y Penco en la zona de Dock Sud. Primero vamos a explicar qué es un barco polar. Un barco polar no llega a ser un rompehielos. Está preparado con su casco reforzado para navegar en zonas de hielo donde no tenga que romper un espesor muy grande. Es decir, tiene casco reforzado, puede romper hasta un determinado espesor de hielo y puede maniobrar en los hielos en general sin dificultad, sin llegar a ser lo que diríamos un rompehielos. En la guerra de Malvinas, como buque hospital, para eso se lo adaptó especialmente junto con el rompehielos Almirante Irizar, y también participó en varias tareas de rescate de náufragos en el hundimiento del Belgrano. Acá en esta imagen lo estamos viendo junto a un remolcador español, el Bio Las Palmas, casualmente un barco que fue el primero que acudió en su ayuda en el momento del siniestro. La Antártida tiene muchos peligros: los témpanos, las grandes tormentas y los bajos fondos. El 28 de enero del año 1989, el Bahía Paraíso navegaba la zona oeste de la península antártica. Precisamente había visitado la base estadounidense Palmer, base científica ubicada en la Antártida, y zarpó de esa base alrededor del mediodía. Apenas 2 horas después de zarpar, zarpó con rumbo oeste, pasó por el sur de la isla Torgensen, pero al poco de zarpar golpeó con una piedra. Esto hizo que el buque empezara a hacer agua. Aquí vemos la imagen de la estación Palmer y el lugar donde quedó el Bahía Paraíso. El golpe, la rotura del casco, fue en la zona del pantoque en el centro. Fue en 2 lugares, en el pantoque en el centro y en la proa. La del centro, que fue la más grande, esa no tuvo problemas. ¿Por qué? Porque afectó un tanque de agua, es decir, no había comunicación del agua exterior con el interior del barco. El gran problema fue que golpeó la zona del bow thruster, del propulsor de proa, y el agua comenzó a entrar a través de conductos internos desde el bow thruster hasta la sala de máquinas. ¿Qué produjo eso? Produjo que el buque se quedara sin propulsión, sin generación de electricidad, y solo le quedó en servicio un generador auxiliar, pero ya las bombas estaban inservibles. Entonces se empezó a hundir de popa y quedó apoyado en la piedra. Inmediatamente el comandante del buque lo que hizo fue irradiar la señal de auxilio y comenzó a desembarcar con medios propios a todo el personal que tenía a bordo. A bordo había gente turista que habían contratado un viaje
de paseo por la Antártida. Esto lo había dispuesto en su momento la Dirección Nacional del Antártico. Y desembarcó también a todo aquel personal tripulante que no tenía tareas a bordo en la parte de recuperación del barco. Así fue que el barco se empezó a hundir para popa y toda la gente concurrió o la llevaron a la base Palmer. Cuando llegó Las Palmas, el barco español, que casualmente tenía un equipo de buzos especiales, muy poco pudieron hacer para salvar el barco. Al tercer día del siniestro, los vientos, las mareas, hicieron que el barco zafara de las piedras, se moviera unos cientos de metros y ya sin el soporte de las piedras que lo sostenían, se escoró sobre la banda de babor para terminar en esa posición. Aquí estamos viendo parte del pantoque donde está, digamos, la rotura más importante del casco. En esta imagen ustedes van a ver un orificio muy grande. Muchos lo confunden eso con parte del accidente que tuvo contra las piedras y no es así. Ese orificio del casco es donde se guardan o se repliegan las aletas estabilizadoras que sirven para adrizar el barco cuando navega en aguas libres, de forma tal de mantenerlo estable y evitar el rolido, o por lo menos disminuirlo. Sin dudas se perdió combustible, se perdió aceite, mucho de ello fue recuperado tanto por barcos americanos y por propios barcos de la Armada Argentina que llegaron con posterioridad. Pero indiscutiblemente se perdió combustible afectando la zona. La Armada durante mucho tiempo estuvo estudiando la posibilidad de retirar el resto del combustible que había quedado a bordo del Bahía Paraíso y los lubricantes. El objeto era evitar en el futuro una contaminación ambiental severa en la zona antártica. Luego de estudiar el tema y analizar las distintas empresas factibles para esta tarea, se contrató a una empresa holandesa especialista en este tema y los embarcó en el buque Canal de Beagle, transporte de la Armada, que iba a servir de base para toda esta tarea que iban a realizar. Los holandeses trajeron dos barcazas especialmente preparadas para esto. Estas barcazas tenían alojamientos, cámaras de descompresión, bombas de achique y bombas de succión, distintos tipos de válvulas para trabajar, separadores de combustible, equipos de soldadura subacua, trajes especiales secos para trabajar en aguas frías, etc. Y tenían una particularidad. Tenían una gran maniobra y esto se logra gracias a que estas barcazas tenían motores Shuttle, es decir, Shuttle son motores que van en cubierta con un eje central hasta la hélice que le permite a la hélice girar 360 grados. Eso le da una gran maniobra. Y como dije, los buzos trajeron equipos secos especiales para trabajar en aguas frías. Una vez que llegaron a la zona, lo primero que hicieron fue extender una barrera de contención para combustibles de forma tal de evitar que si hubiera algún derrame afectara una zona y pudiera ser recuperado en forma inmediata a través de las barcazas que ellos habían traído. Lo primero que hicieron fue intentar llegar a la sala de máquinas por dentro del barco para retirar de esa manera
los lubricantes y ver de llegar al combustible. Los pasillos estrechos del barco impidieron que eso se pudiera lograr, porque como los equipos que usaban eran semiautónomos, es decir, tenían provisión de aire y de comunicaciones desde la superficie, eso les impedía trabajar cómodamente dentro del barco. Por lo tanto, se decidió hacerlo desde afuera. Soldaron una brida en el casco, a esa brida le pusieron una válvula hardtop especial, de forma tal de poder perforar el casco sin que hubiera contaminación o derrames hacia el exterior. Estas válvulas son especiales para este trabajo y eso fue lo que se hizo. De esa forma se empezó a trabajar. Aquí vemos cómo están extrayendo los combustibles desde el Bahía Paraíso y los depositaban con estas bombas directamente en las barcazas. Así fue que de a poco fueron haciendo todo este trabajo, se pudo recuperar prácticamente todo el combustible y los aceites que había en el barco para evitar una contaminación en el futuro. Hoy el Bahía Paraíso, que todavía se puede ver en las imágenes satelitales, forma parte del ambiente antártico. Ya se ha formado sobre él una pingüinera, así que por lo menos la fauna encontró un lugar más donde permanecer. Y por este trabajo la Armada recibió un premio especial por el trabajo realizado. Independientemente de ello, todo este trabajo fue supervisado no solamente por la Armada Argentina a través del capitán de navío Arangio, especialista en estos temas que estaba en actividad en esos momentos, sino además por personal de Greenpeace y autoridades ecológicas importantes del mundo. Espero que este video haya sido de interés, les haya clarificado esta situación y los invito a que nos veamos en un próximo video. Muchas gracias.